Dios les bendiga, hermanos. Feliz Día de las Madres a todas las hermanas a quienes Dios les ha dado el privilegio, el honor de ser madres. Queremos honrarlas, queremos bendecirlas, queremos agradecerles por todo su cariño, por sus consejos, por toda su atención, su cuidado, su esfuerzo, que durante toda la vida de cada uno de nosotros han estado allí para ayudarnos, para guiarnos, para bendecirnos. O en este día en el que el mundo se pone de acuerdo para honrarlas de forma especial, pues no queremos dejar pasar la oportunidad para desearles muchas bendiciones de parte de Dios y expresar nuestro agradecimiento y nuestra alabanza por sus vidas. De verdad que vale la pena hacer mención de dos personas a nivel personal, de mi madre, es una de ellas. Quiero honrarla, quiero bendecirla en el nombre de Jesús, declararle mi amor, declararle mi admiración y alabarla públicamente, puesto que durante toda mi vida me ha mostrado su amor, su cariño, sus consejos y su soporte, su ayuda, que siempre han sido incuestionables. Debo también reconocer la extraordinaria labor que mi esposa ha llevado a cabo en la crianza de nuestras hijas. Ella ha sido el fiel reflejo del carácter de Jesucristo, ha sido la imagen misma del amor abnegado, del amor incondicional, de la sabiduría al aconsejar y formar, criar a nuestras dos hijas. Por ello, quiero bendecir a Dios por la vida de mi madre y de mi esposa y honrarlas junto con todas las hermanas que en este día tan especial seguramente han de estar disfrutando. Desafortunadamente no podemos estar juntos, pero ya Dios nos permitirá recuperar el tiempo que hemos pasado en esta separación. Amén. Que Dios les bendiga a todos y repito, muy feliz Día de las Madres. Hemos estado estudiando la serie Como al principio y tenemos la intención de que volvamos a vivir el Evangelio como al principio, porque el cristianismo actual no está viviendo o experimentando el Evangelio en todo su esplendor. Hemos diluido el Evangelio. La iglesia se ha acomodado a un Evangelio que no es cristocéntrico y nosotros estamos emocionados y estamos interesados en desempolvar aquellas doctrinas que la iglesia en general ha descuidado, que ha abandonado, para retomarlas, para que nos lleve el Evangelio a vivir como al principio. La semana pasada hablábamos de un tema muy importante, especialmente en esta época en la que estamos en casa. Hablábamos del sacerdocio del creyente, cómo los padres debemos de estar ejerciendo nuestro sacerdocio en nuestros hogares, enseñando la palabra de Dios, siendo promotores y siendo practicantes de la adoración, de la alabanza y la enseñanza de la palabra de Dios en nuestras salas, en nuestros comedores, como buenos sacerdotes de parte de Dios que somos. Hoy quiero que tratemos un tema muy, muy importante y pedimos a Dios y al Espíritu Santo su ayuda para que lo podamos exponer como debemos, para que ustedes lo entiendan y ustedes lo puedan asimilar y experimentar. Precisamente, quiero que hoy tratemos el tema la experiencia olvidada. Para introducirme en el tema, quiero compartir una experiencia que tuvimos mi esposa y yo. Hace algunos años salimos a cenar y mientras esperábamos a que nos dieran nuestra mesa, estábamos fuera del restaurante y había en la esquina del restaurante una fiesta. Estaban enfrente de una iglesia, usaron la explanada de la iglesia como una pista de baile y alrededor de la pista del baile pues estaba una gran multitud y algunos estaban pues por supuesto bailando y disfrutando de su fiesta. Mientras ellos estaban preparando nuestra mesa y mientras nosotros esperábamos, yo contemplaba a esa multitud y créame que vi cómo disfrutaban de su fiesta. Seguramente algunos ya bajo la influencia del alcohol y algunos otros ya completamente borrachos, pero estaban realmente disfrutando de ese momento.
Se veía en sus rostros, en las ganas con las que cantaban, se veía en la forma en que bailaban, se veía en la forma en que reían, en la forma que convivían unos con otros. Realmente estaban disfrutando su fiesta. Y yo estaba pensando que por qué nosotros no disfrutábamos nuestros servicios de alabanza de la misma forma. Yo estaba pensando en los servicios de nuestras iglesias, cómo el pastor y el director de alabanza tiene que casi a la fuerza sacarles expresiones de adoración y de alabanza al pueblo. Tiene que motivarlos y casi hasta manipularlos para que la gente aplauda, para que la gente muestre que está contenta y alegre en el servicio. Y estaba yo pensando en esto precisamente cuando cayó a mi corazón como un rayo de luz. Era la voz del Espíritu Santo que me decía: si ustedes se llenaran de mi presencia, como esta gente se llena de vino, ustedes disfrutarían de mí como ellos disfrutan de su fiesta. Eso fue como una bofetada hacia mi corazón. Fue como un sacudir de mi cerebro, pero me dio una nueva perspectiva. Y me puse a pensar que si nosotros nos llenáramos del Espíritu Santo como ellos se llenan de vino, nuestros servicios de adoración y de alabanza serían completamente diferentes. Y con esta perspectiva seguí observando a la multitud. Y me di cuenta de algo: mientras llegaban más personas, no llegaban directamente a la pista del baile, sino que llegaban a las orillas de la pista del baile. Y algunos de los que estaban ya dentro de la pista del baile querían jalarlos hacia el baile, pero ellos se rehusaban diciendo que no. Y no sé cuánto tiempo habrá pasado, 7, 10, 12, 15 minutos mientras seguíamos esperando a nuestra mesa. Me di cuenta que algunas de las personas que no querían entrar al baile solas se integraban al baile porque ya habían ingerido alcohol, ya se habían ambientado, ya estaban bajo la influencia también en algún grado del alcohol y ya habían entrado a celebrar y a disfrutar de la fiesta como los demás. Y entonces, con la perspectiva, con la palabra que Dios me acababa de dar, me puse a pensar: así debemos de ser nosotros los creyentes. Los que ya estamos llenos del Espíritu Santo debemos de ser motivadores de aquellos que están llegando al cristianismo, animarlos a que entren al mover del Espíritu Santo, animarlos a que se metan al mover, al ambiente del Espíritu Santo, y ellos tienen que estar dispuestos a someterse a la autoridad del Espíritu Santo para que entonces puedan entrar al mover del Espíritu. Y esto, imagine usted cómo serían nuestras congregaciones si todos nosotros estuviéramos bajo el Espíritu Santo, si todos nosotros estuviéramos llenos del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, hace uso de esta metáfora de los borrachos y los que somos llenos del Espíritu Santo. Y dice en Efesios capítulo 5, versículo 18, no se embriaguen con vino, sino sean llenos del Espíritu Santo. Eso es exactamente lo mismo que me dio al Espíritu Santo en aquel momento. Si ustedes no se embriagaran con vino, pero de mi presencia disfrutarían de la misma manera. Y eso es lo que yo estoy interesado en que recuperemos como iglesia. Que el cristiano actual, que nosotros, los recién convertidos que están entre nosotros, tengan la experiencia del Espíritu Santo. No vamos a hablar de doctrina del Espíritu Santo, porque la iglesia ha enseñado doctrina del Espíritu Santo. Nosotros hemos enseñado sobre las funciones del Espíritu Santo, sobre la naturaleza del Espíritu Santo, sobre su obra, sobre sus propósitos. Pero todo eso queda dentro de nuestra mente. Necesitamos recuperar la experiencia, la comunión con el Espíritu Santo, y de eso quiero que hablemos. Por eso rogamos al Espíritu Santo que nos use para exponer esta palabra que es de suma importancia para el buen y saludable desarrollo del cristiano. Entonces, hoy vamos a estar hablando sobre el tema la experiencia perdida, y nosotros necesitamos reconocer que la iglesia de Cristo, el cristiano común y en general, no está viviendo la experiencia del Espíritu Santo.
llegan a la iglesia, se empiezan a congregar, incluso empiezan a ofrendar, incluso hasta a diezmar, incluso empiezan a servir, pero su experiencia con el Espíritu Santo no ha llegado. Pareciera como que ya no existe, que nos hemos conformado a tener el conocimiento de la doctrina del Espíritu Santo, pero hemos descuidado la experiencia. Cuando hablo de la experiencia del Espíritu Santo, no estoy hablando necesariamente de expresiones corporales o manifestaciones corporales a la presencia del Espíritu Santo. No estoy hablando de aquellas expresiones de que temblamos, de que lloramos, de que gritamos. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que la presencia del Espíritu Santo sea una realidad en nuestras vidas. Que estas manifestaciones se dan a causa de la presencia del Espíritu Santo, por supuesto. Que se extrañan también es cierto, pero no es lo que estamos buscando. No estamos buscando las expresiones, estamos buscando la comunión con el Espíritu Santo. Que los nuevos creyentes, los que se están añadiendo a la iglesia, entren porque sean llenos del Espíritu Santo a experimentar su presencia. Eso es lo que nosotros queremos. Nosotros, los creyentes, no tenemos una religión, ni es todo discipulado a forma mental. Mire, la educación secular es fácil de practicar, es fácil de enseñar. Es muy fácil enseñar matemáticas, es muy fácil enseñar que 2 más 2 son 4, es muy fácil enseñar quién descubrió América, es muy fácil enseñar ciencia, es muy fácil enseñar historia, es fácil enseñar en la educación secular. Porque ellos tienen libros de texto, tienen currículo, tienen estándares, tienen exámenes, tienen pruebas. Todo eso son apoyos y ayudas para enseñar algunas clases o algunas materias que realmente son muy fáciles. En el cristianismo no es tan fácil, porque en el cristianismo no tenemos como base la enseñanza cognitiva. Nuestro propósito no es que la gente memorice, nuestro propósito es que la gente conozca, porque la educación secular tiene como currículum los libros de texto. Nosotros en el cristianismo no tenemos un libro de texto, aunque tenemos la palabra de Dios, pero el currículo de nosotros los cristianos es una persona. Por lo tanto, cuando nosotros educamos a los cristianos, cuando nosotros discipulamos, nuestra última meta o nuestra meta máxima no es que memoricen, no es que tengan el conocimiento, sino que conozcan, que experimenten a la persona que es el currículo de nosotros los creyentes. Esa es la gran diferencia de la educación cristiana y la educación secular. Y nosotros no tenemos como meta que los creyentes lleguen a tener doctrina solamente, sino que tenemos como meta que conozcan a la persona del Espíritu Santo. El estudio, la doctrina del estudio de la persona del Espíritu Santo se llama neumatología, pero la expresión, el conocimiento de la persona con la persona del Espíritu Santo se llama comunión. Y eso es lo que nosotros queremos recuperar. Queremos recuperar que cada creyente tenga comunión continua, real y genuina con el Espíritu Santo todos los días de su vida, en todo momento y en todo lugar. Que no seamos creyentes que tengamos que esperar el fin de semana para tener comunión con el Espíritu Santo. Que no seamos creyentes de los que oramos a Dios, adoramos al Hijo y nos olvidamos del Espíritu Santo. Que no seamos creyentes que sepamos y hayamos oído del Espíritu Santo, sino que seamos creyentes que tengamos comunión con el Espíritu Santo. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, en su despedida, les dice en el capítulo número 13, versículo 14, y la gracia del Señor Jesucristo y el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes. Note muy bien que usa 3 palabras para describir a cada una de las personas de la Trinidad. Para describir a nuestro Señor Jesucristo usa la palabra gracia. Y me viene a mi corazón y a mi mente el versículo del apóstol Juan que dice que ellos vieron la gloria del Hijo de Dios encarnado, que era lleno de gracia y de verdad.
No hay mejor palabra para describir el ministerio, la vida, la función, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que gracia. Y tampoco hay mejor palabra para describir al Padre que amor. El apóstol Juan dice que Dios es amor, mas Dios muestra su amor para con nosotros. De tal manera amó Dios al mundo. Entonces, para describir al Hijo se usa la palabra gracia. Para describir al Padre se usa la palabra amor. Pero note que para describir al Espíritu Santo, el apóstol Pablo usa la palabra comunión. Y esta palabra significa koinonía en el griego. Y en el castellano se puede traducir como compañerismo. El apóstol Pablo está diciendo, y el compañerismo con el Espíritu Santo sea con ustedes. Esta palabra también significa tener comunión, pero comunión no solamente de estar sentados uno a la par del otro, sino realmente de tener cosas en común, que sea gustos comunes, que sean intereses comunes, que sean sueños comunes, que realmente haya una comunión con el Espíritu Santo. Esta palabra significa participación. Que el Espíritu Santo esté participando en nuestro desarrollo, que esté formando a Jesucristo en nuestro carácter, que esa es la obra del Espíritu Santo. Esta palabra significa asociación, que nosotros trabajamos con el Espíritu Santo como compañeros, somos asociados, somos socios del Espíritu Santo para llevar a cabo los propósitos de Dios. La gracia no se va a entender a menos de que nos relacionemos con Cristo. El amor no se puede entender, por más que usted me quiera explicar qué es amor. Yo recuerdo que hace algún tiempo en un discipulado les pregunté a los hermanos de la congregación, descríbeme qué es estar enamorado. Y algunos me decían, oh, son maripositas en el estómago, y es cuando no dejas de pensar en la persona, y es, cada quien tenía un concepto diferente. Y yo les decía, imagínense si llegara un marciano, alguien que es fuera de este mundo, y les preguntara, díganme qué se siente estar enamorados, lo confundiríamos. No entendería absolutamente nada, porque cada quien tiene una expresión, una definición de lo que es estar enamorados. ¿Cómo podría este marciano entender lo que es estar enamorado? Y todos me dijeron al unísono, tendría que enamorarse. Pues lo mismo sucede con el Espíritu Santo. Yo les puedo enseñar del Espíritu Santo su función y alguien más les puede enseñar su naturaleza, sus atributos, y podemos enseñar diferentes cosas del Espíritu Santo, pero nadie puede llegar a conocer al Espíritu Santo en su totalidad si no tiene coinonía, si no tiene comunión. Por eso la palabra dice, la gracia de Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Esto es lo que necesitamos recuperar. Esto es lo que nos urge a nosotros los creyentes, recuperar nuestra amistad, nuestra comunión, nuestra comunicación, nuestro compañerismo real, continuo y verdadero con la persona del Espíritu Santo. Esa tarde, yo no quiero hablarles desde la perspectiva doctrinal. Yo en esta tarde quiero aprovechar los próximos minutos para hablarle, motivándole sobre la persona del Espíritu Santo desde la perspectiva de la experiencia en la vida del creyente, para que el Espíritu Santo despierte en su espíritu el anhelo de conocerles. Le trataré de motivar a través de la experiencia, de personas que tuvieron la experiencia, no que tuvieron solamente el conocimiento mental, sino que tuvieron una experiencia real y continua con el Espíritu Santo. El primer personaje al que quiero relacionar en esta tarde es a Sansón. Sansón fue un hombre que nació por una promesa de Dios. El Espíritu de Dios le prometió, el ángel de Dios le prometió a su mamá que iba a dar a luz, y después se lo confirmó al papá, y nació Sansón dedicado a Dios desde antes de que estuviera en el vientre de la madre. Su infancia, su adolescencia fueron completamente normales hasta que la palabra de Dios dice, se empezó a manifestar el Espíritu de Dios en su vida. Ahora, nosotros
hemos tenido esta imagen de Sansón en nuestra cabeza, de un hombre corpulento, fuerte, con músculos, como que estuviera practicando todos los días el fisiculturismo. En realidad no fue así. Sansón fue un hombre normal. Si hubiera tenido un cuerpo lleno de músculos, si hubiera sido un gigante como lo pintan, con grandes músculos, pues todo lo que él hubiera hecho hubiera sido atribuido a su fuerza natural, hubiera sido atribuido a sus músculos, a su cuerpo, a su fisionomía. Pero en realidad la gente quedaba sorprendida porque Sansón expresaba, o mejor dicho, Sansón realizaba acciones extraordinarias cuando venía el Espíritu Santo sobre de él. Cuando el Espíritu Santo no estaba sobre Sansón, Sansón era un hombre común y corriente. No tenía mayor atractivo seguramente, pero cuando venía el Espíritu Santo sobre su vida, entonces Sansón era capaz de arrancar las puertas de la ciudad y subirlas a la montaña. Sansón era capaz de agarrar a los leones y romperlos de la quijada como quien desmembra a un cabrito para cocinarlo. Sansón era capaz de tumbar las columnas de los edificios porque el Espíritu Santo venía sobre de él. Esto nos muestra que cuando el Espíritu Santo viene sobre la persona, somos capaces de realizar lo que nos parece imposible. Cuando la gente pareciera que está enfrentando situaciones complicadas e imposibles, viene el Espíritu Santo sobre de ellas y les ayuda a salir adelante, porque no es por obras, no es por nuestras obras, es por el poder del Espíritu Santo. Sansón no tenía la presencia del Espíritu Santo todo el tiempo con él. Entonces, Sansón representa la debilidad del creyente, que cuando no vive una vida continua en la presencia del Espíritu Santo, se conforma o se limita a tener manifestaciones del Espíritu Santo esporádicas. Solamente los fines de semana es cuando siento la presencia de Dios. Solamente cuando voy a la iglesia siento la presencia de Dios. Aquel es el cristiano que está acomodado a recibir una bendición y que le dure toda la semana y volver entre semana a sentir al Espíritu de Dios para aguantar los próximos días, y entonces viene el fin de semana y vuelve a resistir. Y esto pareciera el estilo de vida de Sansón en los creyentes del día de hoy. Pero eso no es lo que quiere el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no vino para venir esporádicamente sobre nosotros. Lo que la Biblia dice es que nosotros somos templo del Espíritu Santo, somos morada del Espíritu Santo. No es que seamos una casa donde el Espíritu Santo pueda venir y visitar esporádicamente, no, somos su casa, somos su templo, y su presencia debe estar con nosotros todo el tiempo. Nosotros debemos de ser llenos del Espíritu Santo en todo tiempo. Los personajes a los que quiero hacer también mención y referencia son a los apóstoles del Señor Jesucristo. Hombres completamente normales. Incluso hubo quien se refirió a ellos como personas del vulgo, personas sin escuela, personas sin mayor capacidad, sin mayor carrera, sin mayor educación, personas vulgares, personas comunes. Y algunos de ellos tenían trabajos que no eran muy apreciados en aquel entonces. Algunos de ellos eran pescadores. Y esta profesión de pescadores en los tiempos bíblicos como hasta los tiempos actuales, pues es una de las profesiones más mal habladas, donde los trabajadores son sucios de boca, donde son deshonestos, donde son capaces de robar, donde son capaces, son mañosos, tienen fama de todas estas cosas. En los tiempos del Señor Jesucristo no era diferente. Así es de que algunos de los discípulos tenían
un trasfondo no muy agradable. Si hubieran presentado una hoja de vida para ser discípulos, muchos de ellos no hubieran calificado. Unos de ellos eran terroristas, eran personajes que estaban involucrados activamente en grupos paramilitares. Entonces, los discípulos eran personajes normales, como ustedes y como yo. Estos hombres conocieron al Señor Jesucristo y estuvieron con Él por 3 años. Por conocimiento cognitivo, por conocimiento intelectual, por enseñanza, por palabra, no se pudieron quejar. Los discípulos recibieron la palabra de Dios mismo. Cuando mi Señor Jesucristo se va al cielo, ellos quedan amedrentados. Ellos son de alguna forma perseguidos. Y lo que habían aprendido se les había olvidado. Algunos de ellos dijeron, voy a tomar mis redes otra vez, y se fueron a trabajar a lo que hacían antes de andar con Jesucristo. Porque su fe había flaqueado, su fe se había desvanecido, había fallado y habían vuelto a hacer lo que hacían antes de conocer al Señor Jesucristo. Pero ¿qué fue lo que realmente cambió en sus vidas? Hubo un día que el Señor se les apareció y les dijo, váyanse a Jerusalén y esperen allí hasta que venga el Espíritu Santo sobre de ustedes. Y al final del día se cumplió la palabra del Señor Jesucristo y vino el Espíritu Santo sobre sus vidas, y sus vidas nunca fueron iguales. Los discípulos que habían sido amedrentados, aquellos discípulos que tal vez eran cobardes, aquellos que tenían miedo a hablar en público, aquellos que no sabían hablar en público, ahora estaban de pie hablándole a las multitudes y testificándoles lo que estaba sucediendo, testificando de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que eran tachados del vulgo, que sin preparación y sin educación y sin carrera y sin dinero, y que eran hasta tachados de maleducados y de vulgares, ahora oraban por los enfermos y los enfermos eran sanados. Ahora iban a la oración al templo y en el camino levantaban paralíticos. Aún la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, porque eran hombres llenos del Espíritu Santo. Eran hombres que ya no tenían miedo. Eran hombres que después de haber sufrido el vituperio, haber sufrido los estragos, el castigo, el abuso físico de las autoridades, salían de ser castigados y oraban a Dios y le pedían al Señor, permítenos seguir compartiendo tu palabra mientras tú extiendes tu mano y haces milagros, maravillas y señales. Y ellos siguieron predicando y sus vidas fueron transformadas de discípulos vagantes, de discípulos flaqueantes, de discípulos que estaban apagados, en discípulos fervientes, en discípulos consagrados, llenos de poder, llenos de vida, llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra de Dios. Y la diferencia lo hizo la presencia del Espíritu Santo en las personas, el experimentar, no el oír del Espíritu Santo, el experimentar al Espíritu Santo. Esto es lo que nosotros necesitamos. Esto es lo que nos urge, que experimentemos al Espíritu Santo, que volvamos a recuperar, a buscar, experimentar su presencia en nuestras vidas, que lo volvamos a tomar en cuenta en nuestro diario vivir, que lo saquemos del rincón como que estuviera abandonado, castigado, olvidado, y lo hagamos dueño y señor de nuestras vidas, que lo pongamos en el centro de nuestro corazón, que rindamos el control de nuestras vidas al Espíritu de Dios y que podamos por fin vivir una vida como al principio, una vida llena del Espíritu Santo. Pudiéramos hablar de milagros, de experiencias que el Espíritu Santo nos ha permitido tener de sanidad física. No solamente obrar milagros a través de nosotros, sino ser objetos de los milagros de Dios. Recuerdo en una ocasión que estaba en la casa de mi hermana, estaba en la puerta por fuera de la casa de mi hermana, y pasaba un hombre que acababa de ser asaltado, iba arrastrándose literalmente, tenía su cara completamente desfigurada, que lo habían golpeado, lo habían asaltado, y cuando yo lo miré sentí una gran compasión y un impulso a orar por él,
a hablarle del Señor Jesucristo. Y hubo un momento en el que Él mismo me dijo, ¿sabes qué? Yo creo lo que me estás diciendo y lo creo a tal grado, siento tanto poder dentro de mí por creer lo que tú me estás hablando, que me voy a parar. Y el hombre que se venía arrastrando se paró y empezó a caminar hacia su casa como si nada. Había recibido a Jesucristo y había recibido un milagro extraordinario de sanidad. No era paralítico, pero lo habían dejado casi paralítico. Y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor lo levantó por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu Santo. Son milagros que nosotros hemos atestiguado y no es por nuestra capacidad ni nuestros dones especiales, es por el poder del Espíritu Santo. Y esta experiencia es lo que necesitamos recuperar. La persona, experimentar, mantener la comunión con el Espíritu Santo. Experimentar al Espíritu Santo lo hemos visto a través de las sanidades en otros y a través de las sanidades en uno mismo. Podemos hablar de milagros materiales. Yo he visto cómo Dios hace milagros materiales como los de la viuda que multiplicó el aceite y la harina y no se le acabó por varios días. Yo he visto cómo Dios usa nuestras vidas para hacer ese tipo de milagros. Dios ha usado nuestras vidas para hacer liberaciones de demonios. He visto cómo el poder del Espíritu Santo se impone sobre el poder de los demonios y los echa fuera. Hemos visto la experiencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y pudiéramos hablarles de muchas cosas, pero yo quiero hablarles más de otro tipo de milagros que sin el Espíritu Santo no serían posibles y que suceden todos los días y que son los que buscamos. Nosotros no buscamos los milagros visibles y extraordinarios. Si se dan, gloria a Dios. Nosotros los milagros que buscamos son aquellos milagros que consideramos que son los que la iglesia debe de recuperar. Los milagros que se dan en nuestra propia vida. Milagros para vencer el pecado. Como cuando vas a una tienda y te dan cambio de más y te ves tentado a quedarte con el cambio, con el dinero extra, sabiendo que no te pertenece. Y tienes todo el deseo y todo tu ser te dice que te quedes con él, que lo necesitas, que nadie se dio cuenta y que ya lo tienes en tu mano, que ya estás en el estacionamiento, ya estás en camino a casa y que nadie se ha dado cuenta. Pero sientes en tu corazón que el Espíritu Santo te está diciendo que hagas lo correcto. Y de cuando ya todo tu ser decide quedarse con el dinero, entra el poder del Espíritu Santo y te convence de hacer lo que es correcto. Das media vuelta y vas, entregas el dinero extra a la tienda que se equivocó, a la persona que se equivocó y haces lo que debiste haber hecho y quedas con una satisfacción de haber obedecido al Espíritu Santo. Quedas con la satisfacción de que venciste al pecado, pero que no fue por tu fuerza, que no fue por tu gana, que no fue por tu deseo, fue por el poder del Espíritu Santo. Y este tipo de milagros son los que yo quiero que recuperemos, que sean el poder del Espíritu Santo que nos haga personas honestas, que nos haga personas que seamos de integridad, personas que seamos transformadas por el poder del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que ya no se enseñoree más de nosotros el pecado, que ya no debemos ser nosotros esclavos del pecado, sino que estamos llamados a libertad en el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos da la capacidad de vencer al pecado. Como cuando alguien te ha ofendido, cuando yo me he sentido ofendido y he tenido todo el derecho, toda la razón para amargarme, para sentirme la víctima, para sentirme el abusado, para sentirme el ofendido. Y tengo toda la razón, porque sí me ofendieron, porque sí me maltrataron. Y tengo toda la intención de sentirme amargado y quedarme sentado y sentir que no los puedo ver y quedarme completamente sumergido en el dolor. Pero cuando estás decidido a quedarte en la amargura, cuando parece que no puedes vencer ese sentir de revancha, de venganza, aparece el poder del Espíritu Santo y obra en ti un milagro que puedes perdonar, que puedes bendecir a esa persona.
porque viene a tu mente, la palabra del Espíritu Santo que dice que cuidemos, que miremos que no brote en nosotros una raíz de amargura. Y el poder de la palabra te empodera, valga la redundancia, el poder de la palabra te ilumina, te ayuda, y el poder del Espíritu Santo te ayuda a confesar que sales de esa amargura, que decides olvidar el asunto y que no vas a permitir que tu corazón se amargue y se envenene con el resentimiento. Esos milagros son los que nosotros necesitamos recuperar, esa comunión con el Espíritu Santo, para que en situaciones de esas que se dan todos los días en todos nosotros podamos salir vencedores. Porque ¿cuántos cristianos hay que no están experimentando el poder del Espíritu Santo para vencer al pecado, para vencer la amargura? Esta comunión diaria, esta experiencia con el Espíritu Santo es lo que nos interesa recuperar. Cuando te has enfrentado a situaciones como yo, donde hemos sentido que hemos sido humillados, que hemos sido maltratados, que nos han tratado con muy poca dignidad, que nos han despojado de nuestra dignidad, que sentimos que hemos perdido por completo nuestra dignidad porque hemos rogado, porque hemos sido humillados, porque hemos sido avergonzados. Y tenemos toda la razón, no solamente moral, para estar enojados y resentidos, sino que tenemos incluso la razón legal para denunciar. Y cuando estamos decididos a no perdonar, y cuando estamos decididos a hacer algo en contra de esas personas, solamente viene el Espíritu Santo y te da la capacidad no solamente de perdonar, sino que te ayuda a amar al que te ha ofendido y te ayuda a bendecir sus vidas delante de Dios. Y esos milagros se dan en nuestras vidas por el poder del Espíritu Santo. Pero ¿cuánto creyente hay en nuestras iglesias? ¿Cuánto creyente hay en nuestras familias? ¿Cuántos de nosotros estamos en una situación en la que no hemos podido perdonar porque sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros, sabemos que es nuestra guía, pero no lo experimentamos? Tenemos conocimiento, tenemos doctrina, pero hemos descuidado la experiencia con la persona del Espíritu Santo. Recuerdo que en una ocasión, decidido, me fui al edificio de la iglesia, oré un ratito y dije, me voy a ir a las calles a predicar. Me fui caminando y llegué a la esquina donde había unos dispensadores de venta de agua. Y había, no puedo decir que una multitud, pero sí había 15, 20 personas en línea para comprar su agua. Y cuando llegué a ese lugar, empecé a temblar literalmente. Sentía que era mucha gente, sentía vergüenza, sentía como mi rostro estaba ardiendo porque mi sangre estaba muy caliente, sentía mucha vergüenza, sentía mucho miedo, pero en medio de ese temor, en medio de esa vergüenza, entró el poder del Espíritu Santo. De pronto me sentí con fuerza, de pronto sentí una claridad mental extraordinaria. Me acerqué, me puse en medio de todas esas personas y empecé a predicarles. Empecé a compartir el Evangelio con esa gente. Y algunos me ignoraron, y algunos se burlaron, y algunos me escucharon. Pero yo recibí el poder del Espíritu Santo para testificar. No me avergoncé de mi Señor, vencí la vergüenza, vencí el temor. Esos milagros son los que nosotros necesitamos recuperar, porque cuando vienen tus familiares a tu casa, a veces te da vergüenza orar por los alimentos, a veces te da vergüenza hablarles de Cristo, a veces te da vergüenza, y el Espíritu Santo, si estamos llenos del Espíritu Santo, no solamente no sentiremos vergüenza, sino que tendremos el poder del Espíritu Santo para ser testigos fieles delante de los demás, y testificaremos de una forma que sea eficaz, porque la palabra del Señor no volverá vacía a su presencia, sino que hará la obra para la que la envió nuestro Señor. Esta tarde
Necesitamos buscar la experiencia con la persona del Espíritu Santo, recuperar esa comunión a la que hemos sido llamados de parte de Dios con su Espíritu Santo, no a saber y a conocer del Espíritu Santo, sino a tener comunión real y diaria con Él. Eso es lo que necesitamos como iglesia recuperar para que volvamos a vivir el Evangelio como al principio, una iglesia llena de poder, una iglesia llena de milagros, una iglesia llena del poder de la palabra de Dios, donde la gente se salvaba, dice la Biblia, y todos los días el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Si nosotros nos llenáramos del Espíritu Santo como un borracho se llena de cerveza y decidiéramos con toda nuestra conciencia y voluntad rendir nuestra vida a la influencia, al poder, al control del Espíritu Santo, nuestra vida sería transformada. Nosotros podemos estar pasando situaciones que no podemos vencer: ira, coraje, falta de perdón, amargura, resentimiento, pecados ocultos de pornografía, de adulterio, de robo, de envidia, y todas estas cosas son imposibles para nosotros. Necesitamos ser llenos del poder del Espíritu Santo, porque cuando venga sobre nosotros el poder del Espíritu Santo, esas cosas caerán por su propio peso. Si tú eres hijo de Dios, si tú tienes a Jesucristo en tu corazón, la promesa del Padre es para ti. Tú debes de ser lleno del Espíritu Santo. Tú debes estar experimentando su presencia todos los días. Y si pudiéramos sacar algunas conclusiones, debemos decir que cuando hablamos de recuperar la experiencia con el Espíritu Santo, no nos referimos a las expresiones corporales de nosotros los cristianos, sino a la experiencia diaria con el Espíritu de Dios. Debemos decir que la única manera de vivir un cristianismo verdadero es a través de la comunión con el Espíritu Santo. Como aquella gente que estaba bailando y disfrutando, yo le animo: entre, tome, llénese del Espíritu Santo y entre al mover del Espíritu Santo, entre a andar en el Espíritu Santo, que su vida sea controlada por el Espíritu Santo, para que entonces usted esté bajo el control, la guianza del Espíritu de Dios y su vida sea transformada. Esta comunión con el Espíritu Santo no se manifiesta solo en manifestaciones extraordinarias y visibles. Esta comunión con el Espíritu Santo se manifiesta a través del control que le damos al Espíritu de Dios en nuestras vidas, para que las transforme por medio de la creación de nuevos hábitos y de la destrucción del viejo hombre. Esta experiencia con el Espíritu de Dios es lo que todos y cada uno necesitamos. Mis hermanos, yo oro en el nombre de mi Señor Jesucristo, que cada uno de ustedes sea lleno del Espíritu de Dios, que cada uno de ustedes experimente, tenga la experiencia de comunión con el Espíritu de Dios, de tener comunión con el Espíritu Santo. Pido a mi Dios que les dé el don de sabiduría y que se revele a ustedes para que le conozcan de verdad, para que todos, sin importar cuánto tiempo tengamos en el Evangelio, que todos ustedes y todos nosotros seamos llenos constantemente del Espíritu de Dios, que seamos llenos hoy y que seamos llenos mañana y que seamos llenos el día después y que seamos llenos todos los días de su presencia y que tengamos comunión con su Espíritu Santo. Oro en el nombre de mi Señor Jesucristo para que el Espíritu de Dios venga sobre cada uno de ustedes y que la promesa de Dios se haga realidad en sus corazones. Que haga el Espíritu Santo de cada uno de ustedes su habitación y que sus vidas no sean visitadas. Oro para que sus vidas sean llenas, sean la morada del Espíritu de Dios. Dios les bendiga. Espero en Dios que sean prosperados en todos sus caminos y que prosperen en todas las cosas, así como prospera su alma. Que Dios les guarde y que Dios les llene de su Espíritu Santo. Amén.